Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el Evangelio, un poder que salva. Todos hemos sido testigos, ¿verdad?, de ese poder del Evangelio que ha sido para salvarnos, que ha sido un beneficio para cada uno de nosotros. Y damos gloria y honra al Señor porque su misericordia nos ha alcanzado. Y hubo una época, un tiempo en que estábamos un poquito descarriados, por no decir mucho, ¿verdad? Y no ofender a otras personas. Estábamos descarriados, pero alguien nos habló del Evangelio de Jesucristo. Y qué importante es que nosotros, ¿verdad?, que conozcamos el Evangelio y podamos exponerlo a las vidas que estén en necesidad. Y como dice este versículo, que es bien importante, que no tengamos ese temor, que no nos avergoncemos del Evangelio. Así que les pido, ¿verdad?, que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Dice el poder del Evangelio. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, palabra santa, palabra que nos transforma, pero también nos confronta. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que aquí hay un requisito, que tenemos que creer en el Evangelio de Jesucristo y tenemos que tener fe en ese Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que por fe caminemos en Él y seamos vivos, una vida nueva. Aleluya. Así que esta carta maravillosa del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia que se encuentra en Roma, y hoy en día a nosotros, ¿verdad?, la iglesia de Rua Family, es bien importante porque es una, como había mencionado anteriormente, que da mucha doctrina y mucha información valiosa para nosotros, la iglesia, para ponerla ¿qué?, en práctica. Así que si algo podemos ver de esta carta del apóstol Pablo, esta introducción, es que podemos estar seguros nosotros, cada uno de los que estamos aquí, que la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, tiene una gran diferencia a otras religiones que pueden haber en el mundo y otras filosofías que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el cristianismo se basa ¿qué?, en el poder de Dios. Amén. Mientras que la filosofía y la religiosidad se trata de lo que yo pueda hacer para poder alcanzar algo. Así que el cristianismo procede más allá de cualquier tipo de religiosidad, de cualquier tipo de esfuerzo humano y de cualquier tipo de filosofía. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, que es por medio del Espíritu Santo, lo venimos a entender y entendemos que es un Evangelio que es por gracia. Que yo no tengo que, bueno, sí tengo que hacer, pero no tengo que hacer más nada que solamente creer en el poder de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y en esta noche, si el tiempo me lo permite, si no, pues nos vamos de vigilia. Amén. Voy a tratar de lo más que yo pueda posible lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque muchas veces estamos confundidos lo que es el Evangelio. Los otros días yo por poco infarto me muero conduciendo cuando alguien estaba diciendo en una emisora de radio: venga aquí, traiga su semilla y pacte. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no se trata de pactar lo que yo pueda dar. O sea, yo puedo cumplir mi promesa. Siempre le prometemos cosas al Señor, y al fin y al cabo no las cumplimos. Así que esto del Evangelio no se trata de lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, sino lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros y cómo nosotros nos sometemos a Jesucristo por medio de la palabra. Así que el Evangelio es uno que ha sido, sabemos que a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia y hoy en día ha sido perseguido, ¿verdad? Los cristianos han sido perseguidos. En la época del Imperio Romano eran perseguidos los cristianos, eran asesinados, eran llevados al circo romano para que se los comieran los leones y allí los romanos hacer fiesta con ellos y disfrutarse eso. Wow, mira, estás matando cristianos, qué divertido. Pero qué poderosa es la palabra de Dios, que a pesar de eso,
que a pesar de todo eso, la palabra de Dios hoy en el 2021, 23, Dios mío, me fui un frasco, 2023, Dios mío, ya casi en el 24, es que son 33, me quiero quitar años, quiero volver a los 30. Santo Dios. Aún aquí en el 2023, la palabra de Dios sigue viva, sigue vigente. Tan poderosa es la palabra de Dios que han tratado de perseguir a los cristianos, han tratado de hacerlos callar, pero no han podido hacernos callar. Es tan poderosa esta palabra de Dios que han habido personas ricos que han tenido todo, pero están en cama y tienen que clamar a Jesucristo pidiendo libertad, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, porque han reconocido que no importa el dinero, no importa la fama, no importa lo que puedan tener, hay un vacío en su corazón. Y ese vacío, el único que lo puede cambiar y lo puede transformar es esta palabra poderosa de Jesucristo. Esta palabra poderosa que cuando nos miramos y estamos escudriñando esa palabra, decimos: Dios mío, miserable de mí, soy un hombre pecador y yo tengo que predicar tu palabra. Como decía el profeta, de labios inmundos, yo tengo que decir una palabra tan santa y tan poderosa, pero esa misma palabra es la que me confronta y me ayuda a pararme aquí en el altar y en esta noche proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque por más que yo intente, por mi propia fuerza, no se puede hacer. Pero lo hace la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Y eso es lo que es el poder del Evangelio. Un poder que transforma, que cambia. Así que, por eso más que un mensaje, un simple mensaje, el mensaje de Jesucristo es poderoso, ya que nos revela la justicia de Dios para nosotros, la cual fue hecha por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que este Evangelio es poder, un poder que transforma, un poder que nos cambia, un poder que día a día hace cosas nuevas en nosotros. Amén. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, lo voy a estar leyendo ahora en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera, el mismo versículo 16. Estoy muy rápido, ¿verdad? Parece que estoy rapeando. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Eso, me gustó esa parte allí, en acción de nosotros, no, es acción de Dios. Amén. Para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahí estamos nosotros, los gentiles, la iglesia del Señor, el pueblo escogido por Dios, aquellos que hemos escuchado esa palabra y fuimos tocados, y fuimos transformados por el poder y la gloria de Dios. Y para los que no sepan, ustedes saben que a mí me gusta un poquito enseñar, ¿verdad? En el original, esta palabra poder significa dunamis. Dunamis, es griego. No sé griego, pero ya por lo menos ustedes tienen una palabra en griego allí. Que eso significa dunamis, fuerza, significa potencia, pero también de esta palabra dunamis proviene la palabra que se conoce como dinamita o explosivo. Así es la palabra del Señor, una dinamita, un explosivo. Hay una canción de esos coritos que deberíamos ensayar un día de esto, que se llama Dinamita Pentecostal, de Nación Santa. Esa es una de las que pues, yo escucho cuando estoy en el tapón, estoy apresurado, pongo esa y me pongo ahí contentito. Así que, ¿tú quieres dinamita? Aquí está la dinamita, vamos a explotar eso. Aleluya. Así que, una dinamita, ¿para qué se utiliza la dinamita? Ahora, ¿verdad? Aparte de que estamos para despedir el año, la gente compra los cheribones, los mete en potes de panador y hace unos Dios mío, eso no se hace. Pero utiliza la dinamita, ¿verdad que sí? Para festejar. Pero también la dinamita, para lo que se debe utilizar, ¿verdad? Se utiliza para explotar las minas terrestres y también para romper montañas y romper piedras que estorban al momento de hacer algún tipo de construcción. Las canteras, exacto. Así que en este caso, la dinamita, cuando se utiliza en una mina, ¿para qué se utiliza? Para explotar esa mina y romper de lo más profundo y sacar algún metal precioso, algún mineral de valor, en cual nosotros utilizamos. Y también la dinamita se utiliza para romper montañas y destruir rocas. ¿Para qué? Para abrir pasos y hacer alguna nueva construcción.
También la dinamita se utiliza para romper edificaciones viejas, fortalezas viejas, para construir algo nuevo. Para explosionar. Esos que son estorbo público, que usted ve que dice estorbo público. Y lo explosionan con dinamita. Así que es bien interesante que el apóstol Pablo utilice esta palabra, porque podemos ver a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo que es necesario esta dinamita en nosotros. Porque sabemos que hemos sido influenciados y tenemos fortalezas viejas. Aleluya. Edificaciones viejas que tienen que ser destruidas por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Que por nuestra propia fuerza vamos a estar con un martillito allí y nunca vamos a acabar de romperlo. Pero viene la palabra del Señor y explota todas esas antiguas edificaciones, ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y Cristo lo convierte en uno de carne, ¿verdad? En uno nuevo. Así que derriba fortalezas antiguas, ¿para qué? Para edificar una nueva en Jesucristo, en Cristo Jesús. Así que ese dunamis, que es el Evangelio, la palabra de Dios, derriba antiguas fortalezas para edificar nuevas fortalezas en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, si no es Cristo lo contestes. Aleluya. Así que qué maravilloso es poder entender eso, hermano. Amén. De que muchas veces venimos a Jesucristo con conductas que no son agradables y hay un proceso, ¿verdad?, que estamos bajo construcción. Amén. Y el Señor va rompiendo y cambiando nuestros esquemas. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacernos más conforme a su palabra, conforme a ese varón perfecto que Jesucristo desea en nosotros. Aleluya. Así que, por lo tanto, este poder no es un poder físico, no es un poder natural, es mucho más allá. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que nosotros predicamos y podemos encontrar en los evangelios y en las cartas paulinas, nos invitan a creer por fe en la obra de Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador, esa obra que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¡Aleluya! Esos evangelios maravillosos que nos relatan la historia de Jesús, su obra, su vida, su ministerio. Uno lee las historias de Jesús y uno se puede sentir identificado cuando muchas veces esos hombres que eran rechazados por la sociedad, marginados por la sociedad por estar enfermos o en pecado, según, ¿verdad?, los líderes religiosos, se acercaban a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Lo hacía parte del reino de los cielos. Y uno lee esa palabra y nos transforma. Por eso es gracias al Espíritu Santo. Amén. Porque hay otros tantos que leen la palabra para cuestionar y no hay ningún tipo de transformación. Así que cuando nosotros estábamos en esa antigua conducta de delitos, de pecado, escuchamos este mensaje del Señor y hubo algo en nosotros que nos estremeció. Yo recuerdo cuando estaba desacatado, descarriado 1.000.000 de veces. A mí, un querido amigo me comenzó nuevamente a hablar de la palabra del Señor. Y a mí me molestaba, porque yo conocía la palabra del Señor. Pero había algo en mí que me molestaba. Porque claro está, era la palabra del Señor taladrando, rompiendo ese duro corazón y ese intelecto. Amén. Que yo me había forjado, me había formado, porque como estaba en mis pecados, yo no quería que nadie me hablara de la palabra del Señor, porque esto me confronta. Y yo quería seguir viviendo al garete. Y yo iba a hacer algo y llegaba allí un sábado y a hablarme de la palabra del Señor. Y yo con la mente de que se callara, pues me por ahí a festejar. ¿Verdad? Mi esposita está allí. Pero no era con mi esposita, cualquier cosa. Así que esas antiguas conductas pecaminosas, que un día le daré mi testimonio, pero no ahora. Esas antiguas conductas pecaminosas, el Señor las fue rompiendo, cita tras cita, sábado tras sábado, por medio de la palabra del Señor. Hasta que un día acepté la invitación y después déjame ir ahí. Y Dios mío, y yo me senté allí en una esquinita donde se sienta Eddie ahora mismo. Recuerdo allí está Eddie, que también fue transformado por este tsunami de la palabra. Yo me sentaba en esa esquinita y decía, Dios mío, esta gente no se cansa de adorar. Estaban 1 hora y dale que dale, 1 hora adorando. Y ahora yo estoy aquí también. 1 hora.
veces me da dolorcito en las manos, ¿verdad? Pero no, tenemos que hacerlo para Cristo. Así que ese poder del Señor, que ¿verdad? Yo conocía del Señor, porque mi familia, mi mamá, mi papá me inculcaron en los caminos del Señor, pero llegó un tiempo en que por mi propia decisión me aparté, porque claro, el cuerpo humano tira, ¿verdad?, para la naturaleza pecaminosa, para los placeres de la vida. Pero qué bueno es que cuando dice la palabra de Dios, que cuando el pastor llama a las ovejas responden. Yo le doy gloria a Dios que desde pequeñito yo fui oveja, porque pude escuchar la voz del pastor y llegar, porque si hubiese sido cabrito todavía estuviera por allí brincando. Así que el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo me dio que convicción de pecado, como ha hecho con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Nos da convicción de pecado. Y Juan capítulo 16 versículo 8, Jesucristo nos dice cuán importante es que Él se fuera, porque sabemos que cuando Jesucristo estaba físicamente, Él se movía en un espacio específico y tiempo limitado, pero si Él se iba a venir el Espíritu Santo. Amén. Que está en todo lugar. Amén. Y trabaja en todos nosotros. Amén. Yo lo tengo, lo tiene Luis, lo tiene César, lo tiene Alani, lo tiene el pastor. Todos los que hemos creído hemos sido llenados del Espíritu Santo. Amen. Y Juan 16:8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que esta palabra de Dios, que es poder, no es un poder de carácter físico, sino que es uno de carácter espiritual. Así que el Evangelio ha demostrado un dunamis, un poder explosivo de manera espiritual. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Eso lo vemos cuando salimos a evangelizar. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Qué maravilloso el poder de Dios. Así que al comenzar le mencioné que esta palabra de Dios a lo largo de los siglos de la historia, hombres, gobiernos, entidades han querido callar esta palabra del Señor, pero no han podido. ¿Quién puede tener una explosión? Ni bombero. Eso es como el corito ese. No dejes que el bombero te apague el fuego. No dejes que el bombero, ahorita la tocamos fácil, es el la y el re. No dejes que el bombero te apague el fuego. O sea, tenemos un fuego explosivo del Espíritu Santo. Pues nada, yo le voy a decir algo, por eso ustedes me ven así seriecito, que yo llego así. César me conoce, ¿verdad, César? Cuando yo formo esos pares allá en la cocina. Así que en mi casa, Dios mío, el Señor nos tiene un fuego que nos motiva y nos enciende. En mi casa no soy tan santito como ustedes me ven aquí. Así que si no hubiese sido por ese poder de Dios, esta palabra no se hubiese preservado, pero Dios, ¿qué hizo? La ha mantenido presente, viva y eficaz hasta el presente. Amen. Que nadie ha podido detenerlo. Pero ustedes saben por qué para el mundo es locura esta palabra. No saben. Imagínense. Personas que no tienen el Espíritu Santo, que no son creyentes, y escuchan que nuestra fe se basa en un hombre que nació en Belén, allá por la Palestina, por Israel, que fue carpintero en Nazaret y que a los 30 años comenzó su ministerio de enseñanza y comenzó una revolución religiosa y casi política en la Palestina o en Israel, y que a los 30 años comenzó ese ministerio y escogió 12 discípulos, y que 3 años después fue crucificado. Imagínense, qué locura es esa. Que tu fe se tiene que basar en un hombre que fue muerto en la cruz. Para el mundo eso es locura. Para el mundo eso es locura, porque la muerte de cruz en aquella época estaba asociado con algo vergonzoso. Ahora vemos las imágenes y vemos las películas de que al hombre que lo ponen en la cruz le ponían una tuniquita para taparnos. No,
era completamente avergonzado allí en la cruz. Santo. Expuesto a la luz pública, tal y como era. Así como Dios lo trajo al mundo usted, así. Eran puestos en la cruz. Avergonzado. Por eso es que dice que para el mundo y para los que no conocen el Evangelio, para aquellos que no han tenido el encuentro con el Espíritu Santo, esto es locura. Amén. Aleluya. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, por eso es que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando esta carta fue escrita a esos romanos, muchos cristianos, porque tenemos que tener claro que esta carta fue escrita a cristianos, se sentían muchas veces avergonzados de decir que eran cristianos, porque eran víctimas de burla. ¿Cómo es posible que tú creas en un ser que fue crucificado? ¿Cómo es posible que tú creas en un hombre que fue avergonzado? Claro, porque solamente estaban viendo al hombre. Pero nosotros, por medio del Espíritu Santo, hemos entendido que no es un hombre. Amén. Que es Dios encarnado. Amen. Que vino a cumplir el propósito del Padre para hacernos libres a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Romanos 1:15 nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, a que estáis en Roma. Así que, aunque algunos hermanos cristianos de esta época se escondían y se avergonzaban de decir a la luz pública que soy cristiano, nada alejado a la realidad de hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos vemos en la iglesia? Y como el pastor una vez testificó que tenía un compañero y, tú eres cristiano, y ahora es que yo me voy a enterar. Que no se atreven a decirlo por temor al que dirán, por temor a la burla. Los jóvenes que están en la escuela, lo mismo. Pero tú eres cristiano. Y vemos que son ¿qué? Atacados constantemente y prefieren callar por temor a la burla. Aleluya. Así que nuestra actitud como cristianos, que debe ser algo, ¿verdad?, constante también, que lo debemos presentar en oración, que sea como la del apóstol Pablo, que no nos avergoncemos a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que no nos avergoncemos de este evangelio que es poderoso, que transforma, así como nos transformó a nosotros, puede transformar a otras vidas que están a nuestro alrededor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Primera de Corintios 1, 21 al 24 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Así que a Dios no le plació en su sabiduría, en su eterna voluntad, que el hombre lo conociera por medio de la escritura o de la lectura o de un estudio universitario, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que aquí todos estamos locos. Déjame decirle, estamos bien loquitos. Venir miércoles y domingo a escuchar esta palabra. Estamos locos. Locos porque sabemos que esta palabra salva. Amén. Venimos y que vamos a escuchar la palabra, ¿verdad? Predicación. Pues también nosotros necesitamos predicación, pues si no nos quedáramos en la casa tranquilitos, ¿verdad que sí? Pero no, necesitamos la predicación, porque imagínate poniendo miércoles y domingo y bendito, están ahí, ay Dios mío, con la queja avanza. Imagínate si no vinieran. Aleluya. Así que necesitamos la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Y hoy todavía hay creyentes que no son judíos y parecen judíos, ¿verdad? Pidiendo señales y señales. Ay, Señor, hazme esto y yo te prometo que para la próxima lo hago. Los gedeones. Señor, yo te prometo. Y pasó la situación y nada. Señor, muéstrame tal cosa. Muéstrame algo para yo entonces caminar y hacer tu voluntad. Dame una señal. ¿Qué más señales tú quieres? ¿Qué más señales tú quieres? Está aquí en la palabra, por eso es que esto es por fe. Y los griegos buscan sabiduría. Ahí entramos también muchos puertorriqueños. Tenemos una mezcla espectacular. Tenemos español, taínos, africanos, se metieron los judíos allí también, los secafites, los griegos, así que tenemos de toda una mezcla. ¿Por qué? Porque
buscamos lógica a todo. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Amén. Porque está en la palabra y tenemos que hacerlo. Amén. ¿Para qué? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque los judíos fueron los que entregaron a Jesucristo, al Mesías prometido. Y para los gentiles, locura. Porque para los gentiles lo más que les gustaba era la filosofía, el estudio, Sócrates, Platón, esas cosas que eran, ¿verdad? Buscarle las 5 patas al gato, por así decirlo en buen criollo. Mas para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, es dunamis de Dios y sabiduría. Amén. Así que ese poder de Dios nos conduce a la salvación, ¿verdad? Por medio de la relación del Evangelio. Tenemos que estar constantemente apegados a su palabra. Amén. Nosotros también necesitamos de este Evangelio. Ya, no importa, ¿verdad?, que el tiempo que llevemos aquí en la iglesia, tenemos que conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un poder benéfico para nuestra vida. Amén. Ya sabemos que hay distintos poderes naturales en el mundo. Por ejemplo, el viento, el agua, que son de destrucción, al igual que el fuego. Hace 6-7 años atrás, el huracán María, agua y viento, ¿cuánto nos destruyó? Cambió nuestra geografía, nuestro entorno. El fuego, que puede arrasar, ¿verdad? Empieza con unas pequeñas chispas y ha dañado ciudades completas. Eso lo hemos visto en las noticias, en las casas que se destruyen en el estado de California. Cómo esos poderes que se conocen naturales son de destrucción, pero todos esos poderes están controlados por un poder que es mucho mayor, poder de Dios. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, cómo Dios estableció el orden en medio de ese caos. Amén. Así ese mismo poder de Dios pone en orden el caos que existía en nuestra vida. Amén. Todo lo hace nuevo, todo lo ordena, todo lo transforma y todo lo cambia. Así que este evangelio es un poder de beneficio para nuestras vidas. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, Aleluya. deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso es que muchas veces cuando le hablamos la palabra a una persona nos trata de esquivar, porque están poniendo al descubierto sus pensamientos, la intención de su corazón. Amén. Aleluya. Lo que una vez a mí me pasó, me hablaban de la palabra y me confrontaban y yo, sí, ajá, cállate. Así era, porque esta palabra nos confronta y expone lo más íntimo de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios es viva, es la misma ayer, hoy y siempre. Es eficaz. ¿Por qué? Porque es dadora de poder a cada uno de nosotros. Amén. Y no es de poder de unción. Aquí llegó el ungido y yo toco a Luis. Recibió algo distinto y diferente. Entonces, como yo toqué a Luis y tenía unción, ahora tiene que pactar conmigo, Luis. Ay, ay, ¿Sabes? Te tocó el ungido. Tengo poder de Dios. Soy el ungido, Luis. Te toqué. Así que ese no es ese poder, mi hermano, no. Eso hay que conocerlo, porque lamentablemente dice la palabra que en los últimos días se levantarán falsos maestros, falsos enseñadores, predicadores. Pero como la gente tiene comezón de oír, tiene esa picazón, no quieren ser confrontados por la palabra, lo que quieren es escuchar lo que les conviene, por eso es que caen. La palabra es penetrante. ¿Por qué? Porque juzga respecto a nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón. Así que es poderoso saber que el evangelio nos redarguye del pecado, así como que nos transforma. Pero no solamente es eso, que nos redarguye y nos transforma, una palabra que nos da poder para mantenernos firmes cuando venga la prueba.
lo que a nadie le gusta. Amén. La prueba. Santo. Pero cuán necesaria es la prueba en nuestras vidas Yes. Ajá. para, ¿verdad?, ser perfeccionado en la fe, Amén. ser perfeccionado en el llamado. Amén. Así que es necesario. Y mira lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 12 y 13, nueva traducción viviente, dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquier situación. ¿Cuál es el vivir el secreto de cualquier situación? Dios mío, Mira. en la presencia de Dios. Luis, tienes agua, Luis. En la presencia de Dios. Entonces están pasando por alguna situación, llaman al pastor, llaman a César, llaman a Luis, llaman a José, llaman a Gaby. No estoy diciendo que llamen, ¿verdad? Pero un ejemplo. Y el secreto con el Señor, ¿qué pasó? Aleluya. Amén. No hay santo, no hay aleluya, Aleluya. no hay amén. Lo siento, hermano, que es así. Gloria a Dios. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo sé hacer por medio de Cristo, quien me da la fortaleza. Poderoso Rey. Pasaste por alguna situación, ay, yo todavía no he comido, ay, que tú no sabes, la queja avanza, la queja avanza, la queja avanza. Vive en el secreto del Señor. Amén. Para que el Señor le muestre también a otro que también, hermano, que está orando por ti, la necesidad. Y si está dentro de la voluntad de Dios, te van a ayudar, te van a dar la mano, porque así lo vive el apóstol Pablo. Amen. O sea, el apóstol Pablo de Tarso, irse a Judea, a Jerusalén, allí comenzar a predicar las buenas nuevas de salvación, llegar hasta Roma, confinado, y nunca le faltó nada, Amén. ni pedral, ni azote, pero tampoco comida. Porque eso lo hizo el Señor. Así que tenemos que aprender a vivir en el secreto Amén. del Señor. Poderoso Rey. ¿Por qué? Porque el conocer la palabra de Dios y el poder de Jesucristo nos ayudan a permanecer firmes ante Amén. cualquier situación que pasemos por nuestra vida. Amén. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que el que conozca y escuche mis enseñanzas será como el sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. Sobre la roca, sobre esta Amén. palabra, sobre este evangelio, sobre Jesucristo. Amén. Que pase lo que pase, no serás movido, Thank you, porque Jesus. la palabra de Dios te da la fortaleza Amén. para seguir hacia adelante. Poderoso Rey. Alabado. Muchas veces somos zarandeados por el enemigo, muchas veces escuchamos hasta voces, ¿verdad?, de personas que trabajan a nuestro alrededor, y tenemos que encerrarnos para que sea entonces el Señor hablarlo a través de su palabra en nuestras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo empieza a tirarte esos versículos Ah, que nos dan la fortaleza para no salir corriendo y dejar a medio mundo botado. Pero si estamos cimentados en la palabra y conocemos la palabra, salimos victoriosos. Amén. Así que el Evangelio de Jesucristo es un poder que debe ser recibido y comprendido. Podemos estar años, 6, 5, 9, 10 años que lleve Rúa aquí sentado y hacernos falta el Evangelio como el que está allá afuera. Poderoso Rey. Thank you, Jesus. Podemos estar en la iglesia y no conocer y caer y ser seducidos por las artimañas del enemigo. O peor aún, puede sonar gracioso, podemos ser cristianos LeBron James. Para aquellos que saben baloncesto, que es un cristiano LeBron James, que si no me gusta el equipo, que si no me gusta la iglesia, me voy y me cambio. Muchos cristianos LeBron James hay hoy en día, ¿verdad que sí? Yes. Si no me gusta la iglesia, me voy. Claro, vienen, se congregan, pero solamente se quedan con lo que se da aquí. Aquí se predica bueno, Amén. pero tú sabes dónde se predica mejor, en el secreto del Señor en tu corazón. Amén. Cuando saque ese ratito y lee las Sagradas Escrituras, ahí es que realmente el Señor te confronta. Aquí se supone que esto sea no venir a cenar. Ya tenemos que haber venido cenado, comedido. Así que lamentablemente
vemos esa condición dentro de la iglesia, que si no me gusta, me voy. ¿Por qué? Porque no conocen realmente el Evangelio. Amen. Thank you, Lord. Los otros días, hace 2 sábados atrás, estaba allí sentadito en la mesa hablando con José y me preguntó que si yo había leído una reflexión que se llama Me voy de esta iglesia, o así que se llama. Y empezó que la persona le escribió a Pablo para que le recomendara ciertas iglesias. Y Dios mío, Señor, lea. Corintios hablaban en lengua, brincaban, saltaban y eran que unos carnales. Santo. Los Gálatas eran insensatos. Dios mío, no vamos a encontrar una iglesia perfecta, porque perfecto es Dios y estamos aquí en proceso de la perfección. Ajá. Y muchas veces queremos irnos porque aquí no me gusta cómo se predica, no me gusta cómo están tocando, no me gusta cómo César le está tirando, o sea, la prédica, o sea, lo que está tirando la prédica. O sea, no me gusta cuando Gaby viene allá, me abraza fuerte y me confronta, o Luis me confronta cuando empiezan a orar y la gente está hablando en voz alta. Entonces vemos cosas pequeñas que el enemigo utiliza ¿para qué? Para distraerte y ver el propósito más grande de Dios en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Porque mira que si hay personas que han querido correr, que está aquí. Pero yo conozco esto. Yo conozco esto. Yo conozco el Evangelio. Y no se hace mi voluntad. Se hace la voluntad de Dios. Amén. Y si uno está aquí, es por un propósito. Aleluya. Un propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y estamos aquí desarrollándonos en el Señor. Así que nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Romanos 1, 16 al 18 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 lo dice: porque la ira de Dios se revela. Estos son los versículos que a veces a la gente no le gusta leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad del Señor. Así que desde que el mundo es mundo, de Adán y Eva, el hombre ha buscado evitar la verdad de Cristo. Aleluya. Ha evitado ser confrontado por la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? Cristo vino a mostrarnos la verdad. Amen. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo. De que estábamos perdidos. Pero dice la palabra que Él vino a buscar a los perdidos. Amén. Amén. Nos hizo entender que nosotros estábamos alejados del Padre por nuestros delitos y pecados. Pero también nos muestra que Él es el camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que no hay ningún otro camino que no sea por medio de Jesucristo que nos conduce al Padre. También Jesucristo, que es la verdad, nos hizo entender que la paga del pecado es muerte, pero que Él vino a tomar la justicia de Dios y pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, si nosotros creemos en esa justicia, ¿cuál es esa justicia? Que Jesucristo tomó nuestro lugar. Amen. Thank you. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa ira de Dios que se revela contra toda injusticia de los hombres pecadores, que Jesucristo la tomó y pagó por nosotros. Ahí podemos entender cuán maravilloso es el Evangelio, de que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que ese es el poder de Dios que transforma. Y claro está, es necesario el Espíritu Santo. Amen. Porque el Espíritu Santo es el que quita
las escamas de nuestros ojos. Amén. Porque muchas veces escuchamos personas, escuchamos predicaciones y se ponen primero el yo. El yo, el yo, el yo, el yo. Y vemos a la gente brincando, saltando bien contento. Pero es como cuando tú le echas el mento a la Coca-Cola. Sí. Anuncio no pagado. Mucha efervescencia, pero no hay nada. Porque si el mensaje no tiene a Cristo, si el mensaje no tiene el Espíritu Santo, no hay poder. Ajá. No hay poder, por más bonito, por más que lloremos. No hay poder para transformar y cambiar las vidas. Así que el camino Thank you, Lord. para obtener la bendición y el favor del poder salvador del Evangelio de Jesucristo es mediante la fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Tenemos que creer y estar convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amen. Fe en la eficacia de su obra redentora, que eso también lo entendemos por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener fe en su disposición en salvarnos y Amén. tenemos que tener fe en las promesas que encontramos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, porque podemos creer en Cristo, pero si fallamos en uno de estos puntitos, que Cristo es el Hijo de Dios, que su obra redentora no fue suficiente para salvarme y no creo en las promesas que hay, estoy fallando. Thank you, Jesus. Estoy como el avión con un motor que no da para mucho. Así que, hermanos, para ir culminando, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un poder que alcanza y transforma a los más alejados, a aquellos que se encuentran allá afuera en necesidad. Amén. Pero también es un poder que transforma a los que estamos aquí, Amén. cerca, Thank you, Lord. que estamos día tras día, nos congregamos semana tras semana, fielmente, pero aún hay lucha en nuestro interior, todavía hay fortalezas que hay que derribar. Amén. Déjame decirte que esas fortalezas se derriban por el poder del Evangelio, Amén. escudriñando la palabra, metiéndote en esa palabra. Aleluya. Hay que creer en ese poder para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, como Jesús le dijo a Marta a la hora de mover esa piedra. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver el tsunami de Dios, tú quieres ver esa explosión transformadora en tu vida. Cree en el poder del Evangelio, cree en el poder de Jesucristo. Y así como el apóstol Pablo, que a pesar que se encontró en prisiones, fue apedreado, fue azotado, naufragó y pasó por más pruebas que todos nosotros los que estamos aquí juntos, ¿verdad? Que si nos ponemos a escribir, quizás nos hacemos competencia de quién está por más pruebas que el otro, pero el apóstol Pablo nunca lo vemos aquí quejándose, todo lo contrario, él escribe de sus pruebas ¿para qué? Para motivar a otros a que mira, yo estoy pasando por esto, yo estoy pasando por esto, por lo mismo que tú, pero tú estás allá afuera, tú puedes salir, tú puedes compartir, yo estoy en prisiones y aún así sigo predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Aleluya. Así que el apóstol Pablo nunca se quejó, sino que motivó a otros y sobre todo nunca se avergonzó del Evangelio, porque pudo entender que es un poder de Dios que salva. Amén. Ese momento que iba de camino a Damasco y tuve ese encuentro con el Señor, él pudo entender que Cristo Jesús es un poder que transforma y que cambia, y por eso no se pudo quedar callado nunca. Amén. Y para culminar, Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12. Fuerte. Y dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Hermano, ustedes se imaginan lo que es estar una vida entera sentado en una silla en la iglesia y no conocer el poder transformador del Evangelio. Aleluya. De que vengan otros y aprovechen lo que nosotros hemos desaprovechado. No tengamos por poco lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. No tengamos por poco lo que la obra de Jesucristo en la cruz. No tengamos por poco lo que otras personas tuvieron que pasar para que hoy en día nosotros podamos predicar libremente el Evangelio de Jesucristo. Porque aquí estamos felices. Tenemos esa oportunidad y ese privilegio todavía de salir a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hay otros lugares donde tienen que hacerlo escondidas y aún en prisión. Se reúnen de manera oculta dentro de las mismas prisiones a predicar posiblemente un versículo, porque eso es lo único que pueden entrar dentro de la cárcel. Una paginita. Y de eso se fortalece. Que nosotros no tengamos por poco esta poderosa palabra de Dios. ¿Por qué? Para no ser echado fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a permitir que el Evangelio de Dios salve a otros. Y a nosotros, que estamos aquí en la casa, nos resistamos al poder transformador de la palabra y resistirnos a la verdad y perdernos. Yo sé que es una pregunta confrontadora, pero debemos hacerlo. ¿Estamos aprovechando esta palabra poderosa? Aleluya. ¿Realmente estoy dejándome transformar por la palabra del Señor? ¿O estamos muchas veces como las construcciones que vemos en todo Puerto Rico? Abandona. Con los rótulos, termina construcción hace 4, 5, 6 años atrás, y allí porque no queremos trabajarlo. Eso está en under construction. Está la dinamita allí puesta ya, desde que llegaste a la casa del Señor. Pero no deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Así que vas a permitir que este poder de Dios transforme y salve a otros. Y a nosotros los que estamos aquí nos vamos a pasar por desapercibidos. Así que para pensar, Santísimo Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es poder de Dios para salvarnos. Padre, yo te pido tu poderoso nombre, Señor, por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Que por medio de tu palabra, Señor Dios, nosotros podamos entender las virtudes y el privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa, Señor Dios. Padre, que nosotros podamos entender realmente lo que es el Evangelio, Señor Dios. Padre, tú conoces las pruebas, las vicisitudes que como colectivo estamos pasando hoy en día, Señor Dios. Pero Padre, aún más conoce nuestro corazón y por eso te presentamos nuestro corazón, porque es perverso y es engañoso. Muchas veces decimos una cosa por la boca, pero en nuestro interior hay otra, Señor. Padre, que tu palabra nos escudriñe. Padre, que tu palabra, que es poderosa, rompa, explosione todo aquello que está impidiendo una sana adoración, todo aquello que está impidiendo una sana relación, todo aquello que está impidiendo que nosotros crezcamos, pero que también está impidiendo que nosotros como iglesia, como colectivo, crezcamos, Señor Dios. Padre, que tu dunamis rompa orgullo, que tu dunamis rompa altivez, que tu dunamis rompa todo pensamiento contrario a Cristo, todo pensamiento contrario a la visión y a la misión de la casa, Señor. Padre, que tu dunamis explote y rompa todo aquello que está impidiendo, Señor, que la casa avance, Señor. Padre, estamos próximos a comenzar una nueva temporada, Señor. Padre, que nosotros los que nos congregamos aquí podamos entenderlo y que no nos pongamos en resistencia. Porque dice la palabra del Señor que si nos resistimos, lamentablemente vamos a ser echados afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, Señor. Y yo no quiero que ninguno de mis hermanos que están aquí, Señor Dios, se pierda. Padre, tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras debilidades, pero no podemos esquivarnos, Señor Dios, en eso. Que tu palabra, Señor Dios, sea ese poder que nos mueva y nos motive, Señor Dios, a cumplir tu palabra, Señor.
Padre, que ya está bueno de excusas, ya está bueno de quejas, ya está bueno de tanta cosa, Señor. Que te pongamos a ti primero, que te miremos a ti, Señor. Padre, que en vez de yo empezar a mirar al hermano que está a mi lado y criticarlo, te mire a ti, Señor. Y que yo vea a ese hermano como uno que también está en proceso de construcción, Señor Dios. Y que yo también pueda ser un hermano de ayuda para él en ese proceso de construcción, Señor Dios. Padre, que seamos herramientas eficaces en tus manos, Señor. Amén. Pero para ser una herramienta eficaz en tus manos, tenemos que ser conocedores de tu palabra. Amén. Porque ¿cómo vamos a trabajar con vidas si no te conocemos a ti? ¿Qué consejo vamos a dar si no es tu palabra, Señor? Padre, así que mi clamor en esta noche es de pedirte perdón, Señor. En tu humillación, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor Dios, porque cuántas veces tú has venido hablando en esta casa y nos quejamos del pueblo de Israel cuando leemos la Sagrada Escritura y estamos igual, con corazones endurecidos, Señor. Oh Señor, rompe el duro suelo que hay en mí. Aleluya. Padre, que tu palabra rompa el duro corazón que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y que florezca Cristo en nuestras vidas, Señor. Yo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Jesús, Señor, porque es que si no es por ti nada podemos hacer, Señor. Así que, Señor, que esta palabra que ha sido traída Gracias, Señor. no pase por alto, Señor. Amén. Que cale en lo más profundo de nuestros corazones y también en mi corazón, Señor. Que cale en lo más profundo de mi corazón, Padre de la gloria. Que cada día yo sea más cimentado en tu palabra, Señor. Y que cada día mis hermanos sean más cimentados en tu palabra, Señor Dios. Para que no sean engañados por segundas, terceras y cuartas voces, Señor Dios. Para que no sean seducidos por las artimañas del enemigo. Porque mira que el enemigo conoce, seduce. Así que, Padre, no permita, Señor Dios, que nos apartemos de tu palabra. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por la dirección del Espíritu Santo, Señor Dios. A ti te damos gloria, te damos honra. Amén.